Pero Pasaron muchos hay una días, realidad, pasaron 12 días 12 desde días. su desaparición. Y segunda vez que van ahí al Sí, domicilio, ¿no? Sí. Gaby, gracias. Mañana lo vamos a favor. seguir. Ya está con nosotros Maxi, 1 del mediodía. Ya empieza Maxi al mediodía. Maxi, ¿cómo andás? ¿Cómo Hola, andan, Maxi. Mariana, Buen Facu? día. ¿Todo bien? Está lindo afuera, ¿no? ¿Cómo estás? Sí, está agradable. Está más agradable. Sí, sí, es Bueno. un otoño que arranca agradable, benévolo por ahora. ¿Cómo le estará yendo a Guzmán, no? Con el tema Gergieva. Sí, ahora vamos a contar, Sí. digamos, las reuniones que hoy tiene Guzmán ahí en Washington y qué es lo que busca y Sí. a lo que aspira el ministro de Economía. Y qué es lo que están dispuestos a dar, ¿no? Del otro lado, Sí. porque esa es ¿Hasta la dónde? historia. Claro. ¿Hasta dónde? Sí, sí, pero ahí lo principal es que está dispuesto a comprometerse el gobierno en el año electoral, que es un año complicado. Maxi, nos quedamos pendientes. Como cada mediodía, mañana a las 10 nos reencontramos aquí en Equipo de Noticias. Claro que sí, hasta mañana. Gracias, Mariana, gracias, Facundo. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde de 24, bienvenidos a MMD, ya estamos arrancando con todo. Tenemos mucha información, un ratito vamos a hablar qué está pasando con el tema segunda ola y restricciones, medidas para el tema de control de las fronteras, viajes al exterior. ¿Qué está pasando también en el resto del mundo? Atención porque vamos a contar en Chile, van de nuevo este jueves con una cuarentena más de 13 millones de personas. Hay controles fuertes de anuncios en Reino Unido, en Alemania, todo tendiendo a tratar de mitigar el tema de la segunda, tercera, cuarta ola, ya no se sabe bien en Europa. ¿Y cómo queda parado, si se quiere, el gobierno frente al cronograma de vacunación? Si se puede cumplir o no la promesa de Alberto Fernández, del presidente, de abril tomarlo como mes clave y tratar de cubrir gran parte de los mayores de 60 años y la población de riesgo. Así que en un ratito vamos a estar contando todos los datos, los números de lo que está ocurriendo con la vacunación, qué está pasando con las vacunas y también, bueno, cuáles son las medidas que va a tomar el gobierno, que está con mucha cautela con el tema de tratar de cerrar lo más posible los viajes y los vuelos de turistas con Brasil, que es el gran riesgo por la nueva cepa de Manaus. Pero vamos a arrancar con esto porque está en Washington el ministro de Economía, Martín Guzmán, y atención porque está haciendo equilibrio Guzmán dentro del gobierno para tratar de llevar adelante lo que es su plan para contener el dólar, para que no haya otro episodio de disparada de las brechas cambiarias y otra crisis en medio del escenario electoral, y al mismo tiempo, bueno, haciendo equilibrio por lo que exige el Fondo Monetario en términos de cerrar un acuerdo. Hoy se van a encontrar, ahora va a contar Slotnick, Guzmán con buena parte del staff del FMI, los principales economistas que siguen el caso Argentina, y también se va a ver cara a cara con Kristalina Georgieva, con la titular del FMI, que está mirando un poquito media sorprendida o no tanto, bueno, y está esperando cómo define el gobierno la interna que hay respecto a cuándo cerrar un acuerdo con la Argentina, y ese es el equilibrio que está haciendo Guzmán. Si es plausible o no cerrar un acuerdo en plena campaña electoral, o como está buscando Guzmán, es mantener viva la idea de que el acuerdo ya está, que en cualquier momento se cierra, que está todo encaminado, que va a haber pautas fiscales para achicar el déficit fiscal los próximos años, que este año se va a cumplir lo del presupuesto, de reducir el déficit fiscal a la mitad y reducir también a la mitad la emisión monetaria del año pasado. Y eso solo le alcance para llegar a octubre, el 24 de octubre, las elecciones, y en esos días de octubre, de fines de octubre, ya empezar a cerrar formalmente el acuerdo. Si va a primar esa idea de hacer equilibrio, que sería un intermedio entre lo que ha planteado Guzmán, que originalmente dijo en mayo vamos a tener un acuerdo con el fondo, esa va a ser la gran señal y demás, y los que están dentro del gobierno, fundamentalmente Cristina, que le plantean, no, querido, esto se discute después de las elecciones, imagínate en plena campaña electoral viniendo cada 3 meses la misión del FMI a la Argentina, poner el acuerdo en el Congreso en medio de los misiles que supone una campaña electoral tan importante
como la de este año en la Argentina. Bueno, Guzmán ahí haciendo equilibrio, planteando tal vez, ahora va a contar Zlotnik, puntos de acuerdo con el fondo y manteniendo, después de este viaje, la idea de que el acuerdo está muy cerca, que se va a seguir negociando y que en algún momento se va a cerrar, pero que no importa tanto si es antes de octubre o a fines de octubre o después de octubre, después de las elecciones, antes de diciembre, porque confía en que ese aval del FMI explícito público le alcance para tratar de anclar las expectativas y que no haya una disparada de las brechas cambiarias, una nueva crisis cambiaria del dólar en plena campaña electoral. Nosotros venimos contando que hasta ahora está todo atado con alambres, que el Banco Central parte de las reservas que compra de la supersoja a $500, después la usa para recomprar bonos que vendió contrapesos para estabilizar los dólares alternativos alrededor de los 150 pesos, pero que eso tiene un costo porque para eso necesita cerrar cada vez más el cepo cambiario a las importaciones, que eso está generando a su vez que haya escasez de productos, desabastecimiento y aumento de precios muy fuerte que se vio en el precio mayorista en el último mes, y eso hace que sea muy difícil desacelerar la inflación, pese a que se está tratando también de frenar el dólar oficial para tratar de desacelerar la inflación. Pero bueno, eso tiene patas cortas, impacta sobre la economía real y sabe Guzmán que más allá del rebote que está ocurriendo en la economía respecto al derrumbe del año pasado, tiene que garantizarse otra ancla de expectativas para que en algún momento no sea necesario estar permanentemente con el Banco Central vendiendo dólares en los tipos de cambio alternativos a través de la compra de dólares y no pudiendo acumular reservas en el Banco Central de manera consistente, que es lo que todos miran para darle de alguna manera algún broche o algún sello a la estabilidad cambiaria en la Argentina. En medio de todo esto, ahora va a contar Zlotnik cuáles son los puntos críticos de la discusión con el fondo y ahora vamos a discutir un poco cuál tendría que ser la señal. Básicamente, como dijo Miguel Pelle, el presidente del Banco Central, para que los argentinos larguen los dólares que tienen en el colchón. Porque acá hay algo muy claro, más allá de lo que hagan los inversores extranjeros, si en algún momento van a volver a ingresar los dólares o no, obviamente nadie va a traer los dólares y los va a vender al tipo de cambio oficial de 91 pesos del mayorista. Y hoy los inversores podrían entrar a la Argentina en un dólar de 150 pesos, que es el dólar contado con liquidación. Se podría ingresar por ahí. Pero obviamente de afuera, con la Argentina todavía negociando con el fondo, sin una política clara de estabilidad de acá a fin de año, no entra un dólar financiero a la Argentina. Y además con un cepo tan duro, ¿no? Un cepo que es muy fuerte, incluso que afecta a los importadores, aquel que quiere comprar un insumo o un producto del exterior. Pero es cierto que hay muchísimos dólares de los argentinos en la Argentina que están en las cajas de seguridad, que están en los colchones y que en algún momento, siempre ha ocurrido después de las grandes crisis, ocurrió después de la última crisis en el 2002, el estallido de la convertibilidad, se vuelcan a la actividad económica y ese es el punto de partida para el inicio de una recuperación económica y la señal también para los que están afuera de que la Argentina ha salido finalmente de su crisis. La paradoja y la novedad de la crisis que vivimos actualmente es que ya lleva más de 3 años. Esto empezó en abril del 2018, con distintas devaluaciones en el final del gobierno de Macri, siguió durante el 2019, llegó el 2020 y la pandemia desequilibró todavía más las cosas, con el derrumbe de la recaudación tributaria, el estallido del déficit fiscal, la mega emisión monetaria, se dispararon los dólares alternativos prácticamente a casi 200 pesos. Ahora se ha logrado estabilizar esos dólares por debajo de los 150 pesos, pero con un mecanismo muy costoso para el Banco Central, con el super cepo, aprovechando la super soja y haciendo este rulo, esta bicicleta con los bonos en dólares que tiene en cartera el Banco Central. Y la pregunta de todos se hacen, bueno, ¿cuándo van a largar los argentinos los dólares? Y la respuesta es muy fácil. La van a largar cuando vean que la estabilidad está consolidada, que les conviene largar ahora los dólares a 150 pesos, porque si lo largan dentro de 3 meses o dentro de 6 meses, la inflación les va a ir comiendo el poder adquisitivo de esos dólares.
Por eso fíjense lo que dijo Miguel Pelle, el presidente del Banco Central. Esto lo dijo hace unos días, pero me parece interesante discutirlo en el contexto de lo que estamos hablando. ¿Para qué quiere Guzmán un acuerdo con el fondo? ¿Cuál es la señal que busca Guzmán manteniendo la expectativa de que va a haber un acuerdo con el fondo? Bueno, dijo Pelle, no tenemos problema de escasez, sino un problema de abundancia. Está hablando de los dólares, no tenemos un problema de escasez de dólares, sino de abundancia. Uno dice, ¿qué le pasa a Pelle? ¿Se volvió totalmente loco el presidente del Banco Central? Si está puchereando las reservas que tiene, cerrando el cepo para no darle a los importadores, porque tiene poquito más de 3.000 millones de dólares de reservas líquidas y no sabe si vender en el mercado cambiario, como hizo en los últimos 2 días, para que no salte mucho el dólar oficial, porque si no se te acelera la inflación. Está haciendo también equilibrio el presidente del Banco Central, pero se refiere a esto, se refiere que Argentina tiene dentro de sus fronteras alrededor de 130.000 millones de dólares en billetes atesorados en caja de seguridad, colchones, rincones y pozos al fondo de la casa, pone Pelle. Bueno, esta estimación es mayor a la estimación que teníamos hasta ahora nosotros, que era que había en caja de seguridad por lo menos 50.000 millones de dólares de argentinos. Obviamente acá en la Argentina las cajas de seguridad en los bancos, pero es como si estuvieran fuera del sistema financiero. Las cajas de seguridad no son parte del sistema financiero. Un banco no puede hacer nada con esos dólares, no los puede tocar, no sabe ni siquiera cuántos dólares hay en la caja de seguridad. Y está bien que así sea, para eso son cajas de seguridad. Y calculábamos que había dólares argentinos en el exterior, entre los que están acá y los que están afuera, en cuentas en el exterior, 250.000 millones de dólares. Ahora dice Pelle, son más los que están acá, los que están fuera del sistema, pero acá, de manera informal, entre comillas, en las cajas de seguridad o en los colchones. Y es probable que ese número que dice Pelle sea así, que hay más de 100.000 millones de dólares, es decir, prácticamente 120.000 millones de dólares, dijo 3 veces la reserva que tiene el Banco Central de argentinos fuera del sistema, porque lo que se fue de dólares en los últimos años del sistema, es decir, lo que se anotó como formación de activos externos, es decir, compra de dólares por parte de argentinos que no tenían por finalidad ni pagar una importación, ni pagar un vencimiento de deuda, es decir, que la única finalidad de esos dólares era atesoramiento, formación de activos externos, se dice en la jerga, para protegerse, obviamente, frente a las devaluaciones. Fíjense, en los 2 últimos años del gobierno de Macri se fueron 50.000 millones de dólares, 2018-2019, 27.000 millones de dólares en 2018, 26.000 millones de dólares en 2019, pero esto es una tendencia que viene, obviamente, desde ya el año 2008, cuando regresa la inflación en la Argentina. Regresa también la formación de activos externos, es decir, los argentinos atesorando dólares para protegerse frente a la devaluación futura, es decir, la próxima devaluación, el próximo salto cambiario. Por eso, fíjense también la cantidad de dólares que se fueron a atesoramiento en el gobierno de Cristina, en el segundo gobierno de Cristina, en el primer gobierno de Cristina. Por eso Cristina pone el cepo. Aún así siguen yendo dólares al colchón o a las cajas de seguridad con el dólar ahorro, que con Cristina eran 2.000 dólares mensuales. Y cuando llega Macri sigue el atesoramiento de los argentinos, financiado por distintos mecanismos. La toma de deuda en dólares por parte del Estado y también el ingreso de dólares financieros de los privados del extranjero que tenían más confianza en el país que los argentinos, pues los argentinos seguían atesorando dólares. Bueno, en este contexto es muy plausible que haya más de 120.000 millones de dólares, como dice Pelle, guardado en caja de seguridad, en los colchones y demás. Pero la pregunta es, Pelle no es un comentarista, es el presidente del Banco Central, lo mismo que Guzmán. La pregunta es, bueno, ¿cómo haces para que esos dólares de los argentinos vuelvan al sistema? ¿Cómo haces para darles la señal de que es efectivamente atractivo volver a invertir en la construcción, comprar un auto, vender los dólares y hacer algo con esos dólares? O depositarlos en el sistema financiero. Obviamente nadie lo va a depositar porque apenas lo depositas en el sistema financiero, esos dólares dentro de los bancos valen 91 pesos. Pero ¿cómo haces para que esos dólares alguien los use, los venda para apostar en la economía real? Bueno, claramente ha habido una fracción muy poquita de esos dólares que se ha empezado a volcar a la economía real, básicamente porque muchos vieron que el dólar había llegado a 195 pesos el blue a fines de octubre
y hoy está en 145, 144 pesos, es decir, que cayó 26% desde entonces, y desde entonces, desde noviembre, la inflación fue 11,6% y los precios de la construcción aumentaron 26%. Es decir, que el que vendió dólares en noviembre o en diciembre y compró materiales de la construcción para construir algo, obviamente ganó muchísimo, porque no solamente se evitó la caída del dólar del 26%, sino que se evitó una suba de precios muy fuerte en la construcción, que fue el 26%. Dicho de otra manera, el poder de compra de esos dólares en octubre era mucho más alto que el poder de compra que tienen esos dólares ahora, no solamente porque cayó el dólar, sino porque la inflación se comió parte de ese poder de compra. Bueno, eso que ocurre muy chiquito en la Argentina y que tiene que ver con momentos en los cuales se disparó el dólar a cualquier valor y después retrocedió y la inflación viene acelerándose, ¿cómo da señales más claras, más firmes de que este dólar alrededor de 150 pesos no se va a seguir disparando en el futuro? Para que efectivamente una gran cantidad de argentinos que tienen atesorados dólares digan, bueno, es momento para vender esos dólares y empezar a invertirlos. Invertirlos en una empresa, invertirlos en la construcción, invertirlos en un comercio, en lo que fuera. Rápidamente, lo que uno ve es que claramente el dólar pico de junio del 2020, el dólar de la mayor disparada tras el estallido de la convertibilidad, ese dólar de 4 pesos traído a valores de hoy, sería un dólar de 149 pesos. Hoy estamos en un dólar muy similar. Si se lograra estabilizar las condiciones, si vos dieras señales de que efectivamente la Argentina no va de nuevo a emitir la cantidad de pesos que emitió el año pasado, que tenés un rumbo económico, que vas a achicar el déficit fiscal, sería lógico estabilizar el dólar en estos valores, en los valores que está actualmente, porque fue el dólar pico de crisis del 2002. Pero ¿por qué no se está estabilizando en estos valores? O por lo menos, ¿por qué el Banco Central tiene que hacer todos estos rulos que yo les comentaba y aplicar el super cepo? Bueno, porque nadie le cree. Porque sigue habiendo mucha incertidumbre respecto al futuro. ¿Y por qué alguien que está perdiendo con sus dólares en la caja de seguridad o en el colchón no los vende, no está perdiendo frente a la inflación todos los meses, mientras el dólar no se mueva? Y bueno, ¿por qué no está buscando ganar, sino está buscando refugiarse frente a la incertidumbre? Pensando que en algún momento, si la crisis sigue, si en medio de la campaña electoral se les ocurre volver a emitir a lo loco, si las internas entre el gobierno no definen un rumbo con el acuerdo con el fondo, el dólar puede pegar un nuevo salto. Bueno, la responsabilidad de Guzmán, y es lo que está tratando de buscar, es dar una señal de que las variables de la economía van a converger hacia un lugar en la cual el dólar ya en estos niveles puede tener una estabilidad. Pero está discutido si efectivamente Guzmán va a poder imponer esa visión dentro del gobierno. Dame una línea respecto a lo que discuten hoy con el FMI. Vamos a hablar con un financista en Nueva York que conoce mucho a los fondos de inversión que entrevistó Guzmán en los últimos días. Mira, en este momento está terminando la primera reunión de Guzmán en Washington con Julie Cossack y con Luis Cuvedú, el economista venezolano, que justamente siguen muy de cerca el caso argentino, y te diría que para la próxima reunión, que será en minutos nada más con Cristalina Georgieva, estas son las claves, son 4 claves. Primero, la discusión de fondo, el déficit fiscal y puntualmente qué va a pasar con las tarifas, si van a aumentar. Ahí la definición de Guzmán, acá lo contamos frente a inversores de Wall Street el último viernes, fue que él se está atado a la idea de que las tarifas los subsidios a las tarifas van a seguir constantes en relación al PBI, lo que implicaría aumentos a lo largo del año de más del 30%. Lo que está instalado es que el primer aumento, para llegar al 30% o un poco más que quiere Guzmán, sería de entre 7 a 9% en las próximas semanas. El punto número 2 tiene que ver con las reservas y un planteo del fondo. ¿Qué va a pasar con las reservas? El FMI plantea una preocupación porque no crecen, lo que vos contabas. Hay liquidación de dólares de los El ojeros. Banco Central compra dólares, salvo los últimos días que tuvo que vender, pero el Banco Central compró más de 2.000 millones de dólares desde principio de año, pero acumuló 400 millones de dólares de reservas. El resto, ¿dónde fueron? Bueno, pagar deuda, y una parte, calculamos alrededor de 600, 700 millones de dólares, a recomprar bonos en dólares
que igualmente estás liquidando en el neto. El Banco Central ha perdido de la cartera de bonos en dólares que tiene 1.000 millones de dólares, por eso el riesgo país está en los niveles que está. Es decir, por eso se disparó el riesgo país en esta estrategia, en la cual vos tenés dólares alternativos estables, un país que en los próximos 3 años no tiene prácticamente vencimiento de deuda, pero la propia estrategia cambiaria del Banco Central para tratar de que no se disparen las brechas con los dólares alternativos lleva a que el riesgo país esté en un nivel muy elevado, arriba de los 1.500 puntos, que es mucho más de lo que tenía a principio de año. Bueno, el Banco Central, ¿qué te dice el FMI? Lo que dice siempre el FMI, acumular reservas en el Banco Central, entre otras cosas porque el FMI es el principal acreedor de la Argentina y quiere cobrar no en pesos, sino que quiere cobrar algún día en dólares. Vamos rápidamente con los dos puntos restantes. Un punto central es que el fondo justamente le va a poner un objetivo de crecimiento de reservas y ahí enlazo con el tercer punto, que es la cuestión de la brecha cambiaria. El FMI quiere obviamente esa brecha caiga. Sí. Guzmán lo que le va a decir, lo que le está diciendo en este momento es que él cree que va a bajar a la brecha por abajo del 50%, o sea que va a haber todavía una caída adicional de los dólares alternativos y una suba paulatina, obviamente, del dólar oficial, que esa brecha va a seguir disminuyendo y que justamente y el que va a haber punto, más liquidación de los exportadores. Sí. Y el último punto es, bueno, finalmente, ¿cuándo será el acuerdo? Si antes o después de las elecciones. Eso es lo que estamos viendo ahora, estamos discutiendo, y claramente el Banco Central tiene que acumular la mayor cantidad de dólares posibles en estos meses, fines de marzo, abril, mayo, junio, porque a partir de julio, agosto, estacionalmente, se terminan los dólares de la cosecha gruesa. Y con elecciones el 8 de agosto o el 24 de octubre, siempre hay, previo a la elección, un proceso de dolarización. O sea que el Banco Central, si quiere mantener el dólar electoral, es decir, el dólar oficial estable para que no se le disparen todavía más los precios en la campaña electoral, y bueno, tiene que mostrar que tiene una mayor espalda de dólares en la reserva cuando se termine la liquidación de la cosecha gruesa. Es decir, no es difícil ser presidente del Banco Central en marzo, abril, mayo y junio. Lo difícil es ser presidente del Banco Central en agosto cuando tenés elecciones, como hay este año, o en los meses previos a la elección de octubre. Entonces, en medio de todo esto, bueno, Guzmán está tratando de dar la señal de que está encauzada la negociación con el fondo, más allá de cuándo se firme, más allá si se firma antes de las elecciones y el costo político que eso tiene, que vengan los muchachos del fondo con las cámaras y demás en medio de una campaña electoral, o si se muestra que esto está encaminado y es un trámite formal aprobarlo en el directorio a fines de octubre o entre fines de octubre y diciembre, después de las elecciones. Está Javier Timerman, que es un hombre que vive en Nueva York, que ha vivido en Nueva York los últimos 30 años y que conoce muchísimo a los fondos de inversión. Y está Claudio Loser, conocido por todos, pues siempre lo consultamos, ex director del Departamento Occidental del FMI, por muchos años el argentino de más alto rango en el FMI, que vive también hace muchísimos años en Washington, donde ahora está Guzmán. Empiezo por vos, Javier, considerando que Claudio Loser es un habitué, digamos, del programa para consultarlo, pero, a ver, vos has tenido siempre una visión, si se quiere, muy contemplativa respecto a las restricciones políticas que tiene este gobierno. Lo conocés a Alberto Fernández, creo que en algún momento también lo has introducido con fondos de inversión extranjeros y demás. Y he visto en los últimos días críticas fuertes tuyas respecto a que el gobierno no termina de definir un plan económico. No, yo no tengo críticas, yo tengo observaciones. Yo no soy nadie para criticar a nadie. Trabajo en el sector privado y mi exposición pública tiene más que ver con el hecho de que, bueno, vengo de una familia pública, pero no es mi trabajo y no critico, no me atrevería a hacer eso. Me parece que uno de los grandes problemas que tiene la Argentina es que la gente critica demasiado y se cree que se la saben todas. Así que no es por eso. Yo lo que digo es que creo que, y cuando te escuchaba vos, que hiciste un resumen espectacular de la situación, y la verdad que no hay mucho más para decir. Acá en la Argentina se discute muchas veces lo mismo, ¿no? Que esto, que lo otro, y lo que tal vez
los inversores afuera, y creo que las organizaciones multilaterales de crédito, y Claudio obviamente sabe mucho más que yo sobre el tema, lo que quieren es ver consensos políticos. Yo soy un trader, yo miro una pantalla y digo, bueno, vale la pena acá comprar, vender, no le pongo emoción al tema. Pero atrás de todo esto hay gente, hay pobreza, hay un país que no crece hace mucho tiempo, hay una degradación económica muy fuerte, y en eso coinciden la oposición, el gobierno, coincidimos todos. Entonces, yo lo que creo es que afuera no se ve una serie de consensos que les gustaría ver para poder decir, bueno, esto es lo que yo espero de la Argentina. Vos decís, ¿qué se necesita para que esos dólares del colchón y todo eso? Y es lo mismo que se necesita para que un tipo en una empresa en Michigan, que escuchó hablar de la Argentina muy poco, que no habla castellano, quiere saber si tiene que poner 3.000 millones de dólares ahí o los tiene que poner en Kenia. Entonces dice, che, yo en Kenia nunca lo veo en la tapa del Wall Street Journal, pero en la Argentina cada 2 por 3, que el default, que esto. Che, yo la verdad que vamos a Kenia. Y eso, por más que invites a Kachanowski y todos estos expertos que se creen que se la saben todas, se soluciona con acuerdos políticos. Dejen de opinar tanto sobre la coyuntura del día a día, porque no le interesa a nadie. No le interesa a nadie. Ya tratamos todas esas. Es como que somos una persona que tenemos una enfermedad seria y estamos en la farmacia matándonos con el farmacéutico para ver si necesitamos Tylenol o aspirinas. Tomo eso que vos decís, Javier, lo del tema de acuerdos políticos, que lo venimos diciendo hace mucho tiempo, digamos, si no hay un consenso respecto al rumbo, pero bueno, ya estamos nuevamente en una campaña electoral y es muy difícil alcanzar esos acuerdos políticos, sobre todo en una campaña electoral donde en general los políticos en la Argentina plantean que el fracaso del país es el otro. Dicen, votame a mí porque miren cómo destruyó el país Macri, o de la oposición dice, votame a mí porque miren cómo está destruyendo el país Alberto Fernández. Entonces es muy difícil llegar a ciertos consensos en medio de una campaña electoral. Pero esto que está tratando de hacer Guzmán, que es la expectativa alrededor de un acuerdo con el fondo, de un gobierno peronista, un gobierno que ha hecho bandera en contra del fondo y demás, no es tratar de buscar ciertos acuerdos o un plan económico consensuado en la política argentina, porque obviamente si firmás un acuerdo de 10 años con el FMI vas a tener que tener metas fiscales, metas monetarias, metas de acumulación de reservas, algunas reformas estructurales que hay que ver si están en el acuerdo o no. Totalmente, pero yo no sé, a mí me da la sensación de que tampoco sabemos bien quién es el interlocutor, porque el acuerdo con el fondo es muy importante, pero también va a depender mucho de cómo lo vean a ese acuerdo los inversores y los países miembros del fondo. Hoy en día, o sea, vos hablás con varios fondos de pensión, por ejemplo, en Alemania, en Holanda, que tienen deuda argentina. Ellos también influyen. Entonces, habría que tener una negociación mucho más globalizada. Pero vuelvo a repetir, más que una negociación, a mi juicio, porque nosotros necesitamos pagar 28.000 millones de dólares en los próximos años al fondo. Entonces, hagamos una negociación en base a ciertos consensos que creemos que podemos cumplir con una clase política que esté dispuesta a buscar esos consensos. Y pensemos también que más allá de lo que nosotros querramos, hay un mundo que mueve capital. Y ese mundo que mueve capital también influye en las pequeñas decisiones que nosotros tomamos acá en la Argentina o que todos toman. Cuando el riesgo país está en 20, o sea, cuando los bonos argentinos rinden 20%, 21%, ¿vos creés que eso no impacta una mínima decisión de inversión de un tipo que tiene unos pesos en el colchón y que dice, che, me compro un bonito y ¿para qué? O sea, todo tiene que ver con todo en este contexto de economías globalizadas y capital que fluye. Y para traerlo se necesita más que discutir con Kachanowski sobre el rumbo de la inflación. Y eso es lo que los argentinos tenemos que aprender. A ver, le voy a preguntar a Claudio Loser. Claudio, ¿vos ves que está la posibilidad de esto que mencionaba, de que Guzmán, que está con los platitos chinos moviéndolo entre el FMI, la interna del gobierno, tratando de dar las señales de que es importante achicar el déficit fiscal, que si nos pasamos de roja con la emisión como el año pasado,
eso va a impactar sobre los dólares alternativos. Explica todo lo obvio, Guzmán, pero parece que no lo explica para el público, sino para la interna del gobierno. Ahora, ¿vos ves que hay chance que el fondo sea una especie de aliado en el sentido, bueno, yo te hago la gamba, envío señales de acá a octubre de que ya está, de que el acuerdo está encaminado, de que vamos todo fenómeno, y en todo caso, para que vos no tengas despelote interno político, firmamos el acuerdo después de la elección de octubre? ¿Vos ves que hay ese margen, digamos? Hoy se reúne Guzmán con Georgieva. Yo creo que es realmente ser muy optimista acerca de las posibilidades de acción que puede tener el fondo. Acá yo creo que Javier le dio exactamente en el punto de que hay que tener un acuerdo interno. El fondo hay que entender. No me quiero poner a hablar demasiadas cosas y ponerme lírico, pero el fondo eso es la asociación de países. O sea, no es la señora Georgieva que puede hacer lo que se le da la gana. Hay un directorio político que representa a todos los países del mundo. Representa el Club de París, representa a la China, que también quiere ser pagada, se ha quemado demasiado. O sea, venir y decir, sí, nosotros los vamos a apoyar y después le damos el acuerdo, cuando el mismo Guzmán no tiene el asidero político interno, hace que sea muy difícil. El fondo puede decir las conversaciones fueron muy buenas, el señor Guzmán ha hecho un trabajo muy interesante, nos ha explicado estas cosas, pero no puede garantizar de ninguna manera, a menos que haya un acuerdo real, digamos, que se esté manejando antes de las elecciones. Porque el problema que yo veo, y acá estoy, digamos, hablando como no experto político, pero evidentemente el kirchnerismo está en otra, está en decir, capaz que está pensando, vamos a ir a las cajas de seguridad de los bancos y les vamos a sacar los dólares, y la gente tiene miedo de eso. Va a decir, nosotros vamos a abrir la canasta y vamos a entregar plata por todos lados, y después vamos a ver qué pasa. Pero la gente, la gente entiende de que esto no es sostenible. Entonces, ahí hay un problema, digamos, de lo que quieren hacer en el gobierno, en el Congreso, el hecho de que no están convencidos de lo que quiere hacer Guzmán. Y yo estoy convencido de una cosa: Guzmán tiene la visión clara. Yo no voy a criticar a él, ciertamente, no lo voy a criticar, en el sentido que él entiende el negocio, él sabe de qué se trata. Yo creo que él, cuando habla con el Fondo Monetario, habla en el mismo idioma. No estoy hablando de inglés o argentino básico, pero el tema es la capacidad de producir algo, ya sea antes de las elecciones o después de las elecciones. Yo tengo mis serias dudas de que esto pueda funcionar, y por eso la gente no va a soltar los dólares, porque los argentinos hemos y han aprendido desde hace muchos años, los que llevamos, aunque llevemos mucho tiempo en el exterior, y hemos vivido de jóvenes en la Argentina, donde la gente se iba a los verdes de toda manera y lo sigue haciendo. Y no estoy hablando hace 3 años, estoy hablando desde que yo era chico, en los años 50. Antes de los años 50 no me acuerdo demasiado. Sí, está claro. Les hago la última, breve. Javier, vos coincidís, digamos, que hasta que no se defina efectivamente cuál es el consenso dentro del gobierno y con el resto de la oposición, cuál es el rumbo, no va a haber un ingreso masivo de dólares, fundamentalmente los argentinos volcando, como ocurrió post-2002, ¿no? Los argentinos volcando esos dólares a la economía real. Y te lo pregunto también cuando vos le decís a un inversor extranjero, bueno, mirá, tengo un bono acá de un país que los próximos 3 años no puede caer en default porque no tiene nada que pagar, y me está rindiendo 20% anual en dólares. Es decir, que si vos te comprás este bono que vence en el 2030 y lo conservás hasta el 2030, si ese país te paga lo que dice este bono,
Bueno, contado capital e intereses, vas a estar recibiendo 20% anual en dólares de rentabilidad. Y aún así, los tipos te dicen, no te lo quiero, no te lo compro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Vos qué le decís? Y bueno, tenés razón, porque no se sabe si después de 3 años vuelven a caer en default y se desordena todo de nuevo. Bueno, no hay una sola explicación. Yo no creo que el kirchnerismo vaya a ser ninguna de las cosas que mencionaba Claudio. Creo que si la gente lo cree, se equivoca. Yo no creo que estemos en esa situación. Yo creo que hay una crisis respecto al país que que tiene muchísimo tiempo. Y donde hay muchos culpables. El gobierno anterior recibió la confianza, recibió el ingreso de dólares y vio cuán rápido se van esos dólares, porque los dólares se van rápido también cuando ven que las cosas no son como ellos pensaban. Entonces, cada vez va a costar más. Ahora, respecto a lo que vos decías de los bonos, yo creo que Guzmán, obviamente es un economista, reconocido, obviamente que sabe del tema. Ahora, yo no sé hasta qué punto esto pasa por un tema netamente económico. Mirá lo que pasa con los bonos. Puedo decir, ¿por qué la gente no los compra? Y porque yo creo que si los bonos tuviesen un cupón más alto y se hubiese hecho una reestructuración un poco menos agresiva, y no considerarla una reestructuración de suma cero, porque esta es una reestructuración, ¿te mato o me matás? Bueno, el inversor en medio de la pandemia dijo, bueno, ¿sabes qué? Está bien. Pero hoy en día esos bonos con cupones tan bajos no atraen al inversor, porque el inversor dice, ¿sabes qué? Yo en 10 años tengo que esperar. Yo tengo que bancar con ese bono 3, 4 años sin que me pague nada el bono. Eso para traducirlo a la gente. No sirve, porque sí, el tipo está mirando el corto plazo y dice, si la Argentina tendría cupones del 4%, debería esforzarse más en tener acceso a los mercados, al capital. Entonces, eso me da la certeza de que por lo menos el esfuerzo va a ser compartido. Entonces, siempre lo máximo no es necesariamente lo mejor. Entonces, yo creo que en estas conversaciones donde Guzmán se interactúa tan bien como dijo Claudio, con la gente del fondo, sabe lo que va a pasar, etcétera, 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 también deberían incluir no solo países, sino parte del mercado, porque es importante en hacer crecer esa credibilidad que hoy no se tiene, para que los bonos no rindan 20% y que eso ayude como parte del proceso de credibilidad que el gobierno necesita. Porque si no, podemos hacer esfuerzos fiscales, esfuerzos de inflación, todos los esfuerzos habidos y por haber, y el tipo de Michigan, los 2.000 palos, los pone en Kenia. Claudio Loser, gracias. Gracias, Javier Timerman. Muy interesante escucharlos como siempre. Muy amable los dos. Vamos a meternos en el otro gran tema que obviamente está dando vuelta, y es la vacunación, la segunda ola, las medidas que piensa tomar el gobierno para tratar de mitigar el impacto de esa segunda ola o el ingreso de los nuevos casos, sobre todo de Brasil. Vení, Damián, y lo charlamos acá juntos. Entre paréntesis, ahora Damián va a contar los números de la vacunación que siguen moviéndose. ¿Cuánto se vacunaron el día de ayer? Casi 80.000. 80.000 personas se vacunaron. Es un ritmo que la Argentina no ha podido perforar las 150.000 que se vacunaron hace 2 semanas, más o menos. Una semana, claro, el otro viernes. Una semana. La idea era ir en vez de 150.000 diarios, ir a 200.000, a 300.000 diarios. Evidentemente, bueno, estamos en 80.000 diarios, entre otras cosas porque la cantidad de vacunas que llegan son muy escasas. Digamos, no tenés previsibilidad. Es importante que no se corte la vacunación, es decir, que un día no se puedan dar turnos porque no hay disponible vacuna, es decir, que se vacune cero. Pero bueno, si vos vas reduciendo el ritmo de vacunación, ahora 80.000 diarios, llegamos a estar una semana que era promedio diario 100.000 la semana anterior. Ahora estamos en 80.000 diarios. Bueno, está bien. De esa manera, con las 500.000 dosis que llegaron en el día de ayer. Y las 330.000 del fin de semana, ¿no? Bueno, y las 330.000 el fin de semana alcanzás para 10 días. Pero la cosa es, bueno, ¿cómo puede hacer la Argentina para vacunar 300.000, 400.000 personas diarias
para achicar el impacto sobre los grupos de riesgo que puede tener la segunda ola, no desacelerar el ritmo de vacunación, ¿no? Y el otro punto importante es, y ahora vas a contar las medidas que se van a tomar en las próximas horas para tratar de mitigar el ingreso, sobre todo la nueva cepa desde Brasil. Dicho todo esto, la vacunación continúa. Viene a un ritmo donde había tomado carrera más de 100.000 y ahora de nuevo estamos en un ritmo donde están tratando de ver las vacunas que llegan, porque si se pasan de rosca con el ritmo, por ahí en 3 días, 4 días se termina la vacuna, no tenés stock y aparece en todos lados que hay un día donde no se vacuna nada. Y obviamente eso sería un escándalo. Ahora, más allá de eso, que está ocurriendo y nosotros contamos todo, no decimos, como dicen algunos, no se está vacunando nada, hay 0 vacunación. Eso no es así, cada 12 horas se está actualizando los números de la vacunación, ahora los van a ver y efectivamente se está a un ritmo donde desaceleraste un poco el ritmo, pero seguís vacunando. Cuando la idea era acelerar el ritmo. Ahora, más allá de esto que contamos, sigue habiendo casos que son completamente escandalosos y que ahora ya son inadmisibles en el contexto en el que estamos, que es, vos tenés que vacunar a todos los mayores de 60 años y a todos los menores de 60 años con enfermedades preexistentes que puedan agravar su cuadro de COVID. Bueno, nos enteramos en las últimas horas el caso de esta chica de 18 años, militante del Frente de Todos en Avellaneda. Ahí se la ve con Ferraresi, que era el intendente de Avellaneda y actual ministro de Hábitat, ¿no? Estefanía Purita Díaz. Sí. Pero más allá del nombre, es el concepto, ¿no? El concepto, donde vos tenés la vacuna, en este caso la vacuna Sinopharm, Claro. que es para menores de 60 años, pero vos la tenés que usar esa vacuna, no para una chica de 18 años que no tiene ninguna enfermedad concomitante, sino que la tenés que usar para un diabético, una persona que tenga asmática, problemas respiratorios, que puedan ser agravantes de su cuadro de COVID. Es obvio eso y está en el propio registro oficial de cómo hicieron la prioridad de casos. ¿Por qué ocurren estas cosas? Bueno, es lo que tiene que revisar un poco el Frente de Todos, porque la verdad que es un verdadero escándalo también en términos de mensaje a la sociedad. La acaban de echar, ¿eh? La acaban de echar. Tengo entendido que la ha echado la esposa de Ferraresi, que ha quedado como jefa de gabinete en Avellaneda, ¿es así? Magdalena Sierra. Es la esposa de Ferraresi, Claro. que cuando vio la foto de la militante con el ministro... Claro, muchas gracias, no le debe haber hecho. No, bueno, sin aclaración, yo estoy contando los datos, simplemente. Sí. Entonces, pero más allá, claro, ¿pero por qué la vacunaron? El argumento de la municipalidad inicialmente era que formaba parte del Ministerio de Educación y como era administrativa en el Ministerio de Educación tenía relación con los docentes y como tiene relación con los docentes que son vacunados, hay que vacunar. Una vergüenza. ¿Cómo que tiene relación con los docentes y esto que lo otro? Ha quedado claro, además, y eso me parece lo que están ahora discutiendo, que hay que focalizar en mayores de 60 y en menores de 60 con enfermedades concomitantes. Entonces, los docentes que también fueron vacunados por el tema de que iban con los chicos, bueno, ahora me parece que se va a demorar esa vacunación porque van a ir a los grupos de riesgo, que es lo que ha dicho el presidente. No lo terminan de reconocer en público, claro, pero evidentemente... Pero es como tiene que ver, si tenés la de Sinopharm, 3 millones de dosis que van a llegar ahora, o prontamente, si efectivamente se cumple el contrato, bueno, tenés que ir a los grupos de riesgo. Ya está. Y mucho menos... bueno, esto es un escándalo absoluto y por eso me imagino también la echaron porque no hay forma de defenderlo. Sí, bueno, la pregunta es si era responsabilidad de ella. Ahora, ¿no? esto es emblemático, esto no es el único caso. Muchos municipios en la provincia de Buenos Aires han vacunado al delegado municipal, a la secretaria administrativa del intendente, al secretario administrativo de tal lugar y demás. Entonces, eso hay que cortarlo, más allá de porque hay una escasez evidente de vacunas, porque es un bochorno en términos de la política, ¿no? Yo creo que muchas veces el partido gobernante ha tenido la visión de que cuando vos acomodás la economía, muchas otras cosas no importan, ¿no? Y por eso hemos visto lo que hemos visto en los últimos años, las causas de corrupción y todo lo que está ocurriendo. De investigación en la justicia. Si vos no crees que es todo persecución política, como dice Cristina, bueno, evidentemente ha habido un descontrol absoluto. Alberto Fernández da el diagnóstico cuando estaba en el llano y después cuando estaba en la campaña electoral que todo eso se iba a cambiar. Cuando dice volvimos mejores, queremos cambiar otras cosas.
Hoy la situación económica es desastrosa. Estamos saliendo de la peor recesión histórica de la Argentina. Y donde la clave acá es ya no la brecha cambiaria, el FMI y demás. El que vacuna logra inmunidad de la población, logra evitar el impacto de la segunda ola o lo que fuera, y logra que la economía siga recuperándose. Si no se vacuna, nos hundimos todos. Y en medio de todo esto seguís dando estas señales. Entonces, vamos ahora al tema vacunas, a contar los datos tal cual son y qué está pasando con el tema de las medidas que quiere tomar el gobierno para endurecer los controles en la frontera. Comencemos, Maxi, por tu pregunta sobre las vacunas, en relación con una promesa que hizo ayer el presidente de la Nación, que iba a poder llegar a vacunar a fin de abril a todos los grupos prioritarios que fueron marcados en el Plan Estratégico de Vacunación, que recordemos el número, Maxi, son poco más de 15 millones de personas, donde 763.000 son trabajadores de la salud, que el gobierno ya reconoce que el 85% ya está vacunado, los mayores de 60, que son 7.375.000, y después tenías 5.600.000 de los que vos mencionabas, los menores de 60, pero con factores de riesgo, y el personal estratégico con los docentes, 1.800.000. Está bien, pero frena ahí. Lo que hay que hacer, esto lo dicen todos los expertos, no digo vamos a hablar con el doctor Pizzi, pero es personal de salud, y personal de salud era primera línea y todo ya está prácticamente. Y después, mayores de 60 años y menores de 60 años con factores de riesgo agravantes. Todo el tema del personal estratégico, los docentes y demás, obviamente tienen que entrar después en las prioridades, pero lo que estamos discutiendo es que hoy hay que ir al grupo de riesgo, que es lo que dijo el propio presidente. Muchos de ellos ya están vacunados, porque también son fuerza de seguridad personal que está. O sea que estamos hablando de 13 millones de personas. Un poco más de 13 millones de personas, sí. ¿No? Y ahí empieza a ver el dato, Maxi. ¿Cuántos son hasta ahora los vacunados de los grupos estratégicos? A ver. Pasemos a la siguiente placa, que estamos hablando de que hasta ahora es en torno al 20% de ese total. Que de hecho, si uno empieza a desagregar un poco, de los mayores de 60, apenas se está superando el 12%. Es decir que... Claro, perdón un segundito. Ahí tenemos la placa de Barrio Nuevo. Creo que actualizó un poquito. Es decir, que superaban un poquito. La tenés ahí por grupos etarios, la vacunación. Aumentó un poquito. Mayores de 60 ya se está en 15,8%. Claro, lo que pasa es que ahí están sumada primera y segunda dosis, con lo cual tenés el universo más grande. 1.127.000 en primera y segunda. Exactamente, es un poquito menos de 1 millón, porque muchos de ellos recibieron 2 dosis y estás hablando acá de dosis totales. Claro, no estás hablando de personas, sino de dosis aplicadas. Por eso es un poquito más de 1.100.000 personas. Okay. Por eso es en torno al 12% de ese universo de 7.300.000 personas, ¿no? Los mayores de 60. Exactamente. Estabas hablando que más o menos te están faltando todavía más de 6 millones de mayores de 70 años. 60. De 60, para hablar exclusivamente de ese sector, ¿no? De todos modos, ayer el presidente habló de todos los grupos prioritarios. Perdón, y después vamos al otro, que es con factores de riesgo. Fíjate, con factores de riesgo menores de 60, ahí estás vacunando mínimo. Creo que es 3,4%. Exactamente. Y eso la mayoría tienen solo una dosis. Son 185.000 personas y acá tenés 5 millones de personas que tenés que vacunar. Y recién vacunaste 185.000 personas. Es decir que tenés, todavía te faltan, recién vacunaste 3 de cada 100 menores de 60, población de riesgo, con enfermedades concomitantes, y solamente 12 o 13 de cada 100 mayores de 60, que es el otro gran grupo de riesgo que vos tenés que vacunar. Y ahora la pregunta es, ¿de dónde van a salir las vacunas que están faltando? Y esa es la pregunta ahora del millón, porque la Argentina tiene firmados muchos contratos para recibir dosis que no están llegando. De todos modos, y ahora lo vamos a ver, que la Argentina es uno de los que más ha recibido proporcionalmente. Veamos, Maxi, recordemos que la Argentina firmó con el Fondo de Inversión Ruso por la Sputnik V 20 millones con una opción de compra por 10 millones más. Y ya recibió el 11% de las vacunas totales. Es mucho en relación con otros contratos que hay en el mundo. El de AstraZeneca es el que viene más demorado porque recibimos 0, firmamos un contrato por 22,4 millones de dosis. Hay otros que son también de las de AstraZeneca hechas en India, en el laboratorio Serum, que recibimos la mitad de 1.160.000.
Y tenemos además del laboratorio de Sinopharm de China, que recibimos 1 millón, se amplió a 4 millones y son, Maxi, los que vos mencionabas. Los 3 millones que tendrían que venir en los próximos días. Y además del fondo COVAX, que administra la Organización Mundial de la Salud, deberíamos recibir 4 millones de dosis, que es lo que ya pagamos, y la Argentina tiene la promesa de recibir unas 2 millones en las próximas semanas. Y no se recibió nada hasta ahora. Todavía nada. Es decir que se recibió 7,3% de los contratos que firmó la Argentina. Bueno, lo que estamos hablando siempre, el problema no es lo que compraste, el problema es lo que tenés disponible. Digamos, Argentina compró 66 millones de dosis. Es decir, mayores de 18 años estaría cubierta supuestamente. Claro, de hecho, la población. Por encima. Claro, con 51 millones de dosis se alcanzaban. Ahora sumamos 15 millones de dosis. Como hicieron todos los países. El problema es que recibió nada más que el 7% del total de que compró. Y eso, Maxi, que la Argentina, pasemos a la siguiente, no está apuntando a las dosis más demandadas, a las vacunas más demandadas, que son básicamente la de AstraZeneca, la de Pfizer y la de Janssen, que prácticamente concentran el 60% del mercado global de vacunas. Este sí, ¿no? La de AstraZeneca, la que tiene el mayor mercado, es donde apuntó especialmente la Argentina al comienzo, y viene con demoras. Pasemos al cuadro siguiente, Maxi, porque yo te decía, y es un dato que ayer empezó a distribuir el gobierno nacional, que la Argentina no está tan mal en proporción de vacunas recibidas sobre las que compró. Por ahora, el que más recibió, que es la rayita roja, es los Estados Unidos, y ese es el resto del contrato que le falta recibir. Lo que recibió, lo que compró. La Argentina está ubicada entre los 20 países, Maxi, que recibió más cantidad de lo que compró, entre 165 países que ya están recibiendo dosis. O sea, está ubicado en el grupo privilegiado que recibió más del 5% de las vacunas que compró. ¿Alcanzan? No, claramente no alcanzan con eso. Y de hecho vamos a ver, Maxi, ahora, precisamente otros países. Yo te decía, Israel recibió casi el 40% de lo que compró, Chile el 30% de lo que compró, por eso también avanzó mucho, Turquía, los Estados Unidos, te decía, solo el 11% de las vacunas que compró, claro, 1.200 millones de dosis. Y la Argentina está ubicada en un lugar bastante privilegiado, te decía 7,45 entre los 20, ¿no? Esto es una parte del ranking de 20. De todos modos, el presidente está apostando a vacunas que compró y que no recibió y que están dentro de este mercado donde no se están entregando dosis. Y para cerrar, Maxi, ¿cómo sería la cuenta para que el presidente pueda cumplir con su palabra? Tiene que recibir 10 millones, casi un poquito más de medio de dosis, cambiar la lógica de la vacunación, es decir, ir a una sola dosis por persona, como se está evaluando. Solo de grupo de riesgo. Solo de grupo de riesgo. Y tiene que vacunar más de 12 millones en 5 semanas. Es decir, 350.000 dosis diarias debe aplicar, cuando lo máximo que llegamos a aplicar fueron 150.000 y, por otro lado, ayer aplicamos 80, o sea que tenemos un nivel de irregularidad muy grande. Por eso, lo que decimos es lo siguiente, por eso el presidente, primero que basta de las promesas de que vamos en abril cubrir todos los grupos de riesgo y demás, porque la meta luce bastante difícil, digamos, tenés que estar aplicando, tenés que acelerar, tenés que por lo menos cuadruplicar el ritmo de vacunación. Sí, y salir a un mundo que no te están dando vacunas. Acelerarlo, no 80.000 por día, sino 350.000 por día. Claro. Y para poder, cuadruplicarlo. De las 80.000 tenés que cuadruplicar el ritmo, más que cuadruplicar el ritmo. Pero además de eso, tenés que tener garantía de disponibilidad. Y ahí está la discusión, después vamos a contar, si ya conviene vacunar con lo que haya, digamos. No. Si viene la vacuna china que está vacunando Chile, que tiene menos efectividad, que no sé si terminó la fase 3 concluida y demás, bueno, hay que vacunar con eso, hay que vacunar, que es lo que están haciendo todos los países. Bueno, ayer yo te conté, Maxi, que están negociando con ese laboratorio. Con ese laboratorio también. Porque está más disponible. Maxi, hay información de último momento que tiene que ver con la ciudad. Atención, porque están evaluando seriamente, la decisión podría tomarse entre hoy y mañana, incorporar a los mayores de 70 años. Hasta ahora, en línea con lo que decías vos, ¿no? Era para mayores de 80 y para mayores de 60 con algunos antecedentes. Lo que estaría anunciando entre hoy y mañana la ciudad entonces es que empieza a vacunar a los mayores de 70 años, cosa que sí se estaba haciendo en la provincia de Buenos Aires. A ver, está el doctor Hugo Pizzi y enganchámelo también, por favor, a Pesati del rubro turístico. Vamos a contar cuáles son las medidas que se anuncian finalmente para restringir el tema de la circulación en la frontera y lo que está pasando en Chile, lo que está pasando
en Reino Unido y en otros países. Doctor Pisi, bueno, gracias por atendernos como siempre. ¿Cómo viene? Usted está en Córdoba, doctor. Estoy en Córdoba, Maxi. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, ¿cómo viene la vacunación ahí en Córdoba? No, en Córdoba viene bien. Hemos distanciado la segunda dosis, manejándonos con todos los trabajos nuevos que hay, que inclusive hay hay vacunas que permiten distanciarla y fundamentalmente porque aumentan los anticuerpos. Por lo tanto, ante la emergencia que estamos viviendo y al tener tan pocas vacunas, también ha sido reflejado en ese informe previo que es una estrategia. Siempre que hay este tipo de tragedias tienen que surgir estrategias, pero siempre insisto con que hemos tenido mala suerte porque no puede ser que tengamos 6 millones de dosis fabricadas en Argentina que estén varadas en México por falta de vidrio, Max. Claro. Claro. Doctor, ¿cómo está viendo el tema de las nuevas cepas? No sé si Córdoba era uno de los destinos donde se había detectado un caso importado con la cepa de Manaos, la cepa brasileña. Sí, acá se han secuenciado las 3 cepas. Están totalmente estudiadas, la de Manaos, la inglesa, la de Kent, y está fundamentalmente también identificada la de Río. O sea, por suerte, usted sabe que cuando de pronto llegan los pacientes tienen la misma sintomatología, pero después se hace un estudio muy exhaustivo que lo hace el Instituto de Virología de la UNC y a partir de ahí se sabe qué tipo de virus es y se trata de aislar. Pero ¿qué significa esto? Significa que el virus ya está entre nosotros, porque si está, Maxi, en una ciudad o en una provincia mediterránea, analicemos qué puede ser la frontera, analicemos qué puede ser el lado chileno, lógicamente, o sea, el virus va transcurriendo, pero es muy difícil que haya sido identificado previamente en una provincia mediterránea. El virus debe estar en otros lados, ya, sin lugar a dudas. Doctor, ¿y cómo está el sistema de salud ahí en Córdoba? ¿Hay algún indicador? Está todo muy bien. Por ahora está tranquilo, está desestresado. Es decir, por ahora Argentina está entrando en este tema de la meseta, ¿no? Por ahí crecimiento más de casos en Ciudad y Gran Buenos Aires. El resto del país está, bueno, en todo caso, mejor de lo que estaba el año pasado. Claro, mejor de lo que estaba antes de octubre, porque después empezó a complicarse más porque hubo un rebrote del virus inicial. Sí. El objetivo actual es tratar de ver cómo uno puede cuidar las fronteras, especialmente todos los tránsitos bioceánicos que hay, que son prácticamente 400 camiones diarios, la gente que tiene que volver, que está de vacaciones en Brasil, los que tienen que volver, que están en Europa. Yo creo que hay que ser un poco más estricto, ¿no? Esa ha sido mi opinión en la reunión de consejos y demás, a tal punto de que he pedido de que a la persona que se pague su propio PCR, como hace Europa, 200 euros, acá será distinto, y que se pague el hotel, porque si no vamos a seguir siempre con la misma historia. La gente va a seguir saliendo, no hay medidas punitivas, hay mucha indolencia, hay mucha imprudencia. Mire los viajes de estudio le costaron cerrar a La Rioja, Bariloche, La Rioja, y ahora han entrado 100 personas que venían de Cancún, viajes de estudio, que se podrían haber evitado o pospuesto. Las 100 personas que volvieron, los 100 contaminados, cada uno va a una familia. El virus se difumina con una rapidez inusitada. Bien. Bien, lo que está diciendo, doctor, es que hay que ponerse duro en el tema frontera justamente para después no tener que cerrar. No van a poder cerrar nada, porque lo que estamos diciendo no hay margen para volver a cerrar la economía ni nada, pero para que después no haya un impacto fuerte desde el punto de vista sanitario en el resto del país. Ustedes siempre, los economistas, siempre miran qué es lo que sucede en tal país, qué sucede en el otro. Sí. Hay que tener una mirada en lo que sucede en Brasil. Hay que evaluar lo que sucede en Paraguay. Eso ya no es colapso. O sea, que la municipalidad de Manaos pida disculpas por no poder recoger en tiempo y forma los cadáveres en la calle, eso es un espanto. O sea, entonces si vamos a tener todas esas cepas acá y va a seguir la imprudencia de siempre, no nos va a ir bien. O sea, la ecuación es muy simple. Nos va a ir muy mal. Por lo tanto, hay que pedir a la gente que adhiera con responsabilidad a todas las medidas que el gobierno ha emitido ya hace muchísimo tiempo. Doctor Pisi, gracias. Un gusto, como siempre, el doctor Hugo Pisi,
muy amable, infectólogo, muy amable, siempre hablándonos desde Córdoba. Bueno, contanos las medidas, ya vamos a hablar del tema tarjeta de crédito. Hay un problema grande de impagos en tarjeta de crédito, la gente que está pagando siempre o en los últimos meses el mínimo del resumen y se hace una bola de nieve muy grande. Y Carlos González Prieto nos va a contar cómo viene la interna de Juntos por el Cambio después del Zoom de Macri desde la cama, que hay ahora una casa para ver quién es el que filtró la foto de Macri haciendo el Zoom desde la cama con Juliana Aguada. Bueno, vamos directamente, después voy a hacer un comentario de esto. Yo creo que marca que el expresidente está desde la mañana muy temprano para sus horarios actuando en política, haciendo política, buscando su regreso para el 2023. Pero parece que no fue interpretado así, sino que fue interpretado como que es un poco remolón y que por eso hacía el Zoom desde la cama con Bullrich, con Lustó, con Negri y demás. Pero bueno, ahora Carlos González Prieto va a contar la verdad. ¿Qué están pensando en términos de medidas de control y cuándo se tomarían esas medidas? A ver, Maxi, precisamente la pregunta sobre el cuándo es difícil porque hay diferencias y tiene que ver con lo que recién decía el doctor Pizzi. Por ejemplo, él planteaba ser estrictos con el PCR, que se lo pague de su bolsillo, y eso está generando ruido. Vamos de alguna de las medidas, Maxi. Una de las cosas que está generando ruido es cómo se va a implementar este aumento de la seguridad en las fronteras, en lo que el gobierno le llama los pasos informales. Esos lugares en la frontera donde no se hacen migraciones y se puede pasar o caminando o con una pequeña embarcación. Se sabe, el gobierno se ha decidido que va a mandar fuerzas federales. Están pidiendo también el apoyo logístico de las Fuerzas Armadas, pero hasta ahora nunca han resultado eficientes los controles de frontera a lo largo de toda esa frontera norte. Pero perdón, si pudieran país. controlar eso, no habría contrabando, no habría tráfico de droga en la Argentina por y eso, demás. Y hoy, entonces, que digan que van a mandar las Fuerzas Armadas o la Gendarmería o lo que fuera, si se pudiera controlar, ¿por qué no lo controlaban hasta ahora? Exactamente, y ese es el problema porque entienden que tienen un déficit operativo importante y que ahí, de hecho, puede ser el lugar más peligroso para el ingreso de las nuevas cepas. El otro tema es qué hacer efectivamente con los turistas que regresen. ¿Van a sus provincias? ¿Van a un hotel en la ciudad de Buenos Aires? No hay un acuerdo sobre esto porque de hecho hay tensión entre los gobernadores sobre qué debería ocurrir con los ciudadanos de sus provincias. La otra, recién el doctor Pizzi proponía que paguen el PCR como en Europa y el hotel para el aislamiento. Eso entienden que es una medida incómoda que puede generar el efecto contrario, que por ejemplo pidan un recurso de amparo ante la justicia y termine una medida sanitaria convertida en una discusión política. Y por otro lado, hay un problema con las agencias de turismo, Maxi, por la reducción de los vuelos. Porque ya las empresas están advirtiendo que los vuelos reprogramados no van a poder devolver el dinero o volver a reprogramarlos, con lo cual ahí empiezan a tener problemas, o con las agencias o con los mismos pasajeros que van a ver que pierden nuevamente pasajes. Y esos son problemas que lo están tratando de resolver. De hecho, una reunión hace minutitos entre turismo, transporte y salud para ver qué ocurre con el turismo interno, que es otro tema de discusión. Si Semana Santa está todo abierto, todo cerrado, con el riesgo de que Claro, se viene Semana Santa, justamente la semana próxima, Semana Santa. En algunos países tengo entendido que lo han suspendido, en Europa. Sí, claro. Semana Santa, ahora vamos a contar qué está pasando con eso. Bueno, lo que quieren aplicar en términos de controles de frontera es el modelo Canadá. Tenemos justo la posibilidad de hablar con Guadalupe Siri, que es argentina, que vive en Canadá, que nos cuente un poquito cómo es ese control de los que viajan al exterior y regresan. Y también está Sebastián Pesati, que es empresario del sector de agencias de viaje. Ahora vamos a hablar con él por esto que vos hablabas, digamos, de tema de reprogramación de viajes y demás, pues se han cortado mucho las frecuencias de vuelos al exterior. Gracias a los dos, como siempre. Bueno, contanos, Guadalupe, ¿cómo es este modelo Canadá en términos de control al que viaja al exterior y después regresa al país? Para volver a Canadá tenés que tener una aplicación que te hacen bajar antes de irte de Canadá, que se llama Arrive Canada, donde todos los días haces un reporte de si tenés síntomas o no tenés síntomas. Después tenés que entrar con el PCR negativo y aparte, a partir del 22 de febrero pusieron eso de los hoteles, de que te tenés que pagar antes de llegar a Canadá 3 noches de hotel, que te salen más o menos entre 300 y 500 dólares la noche. Y eso te incluye el hotel, el transporte, 2 test de COVID que te hacen uno cuando llegas y uno que te dan para que te hagas vos solo y la comida, supuestamente. Y después es para que esperes el resultado del test que te hacen cuando apenas entras en Canadá
y en cuanto te sale el resultado te puedes ir a tu casa. Más o menos te tardan 18 horas, entonces terminás pagando por ahí en alrededor de $1.500 y te quedas una noche nomás. Está medio desorganizado igual todavía, más allá de que ya lleva un mes, es como que todavía están ahí es medio complicado. Hace un Pero mes, eso es solo por aire. hace un mes que vienen aplicando esto, supuestamente para los canadienses que se van al exterior de viaje, de turismo, negocios, y tienen que regresar a Canadá. Cualquier persona que esté fuera de Canadá y quiera volver, sí, tiene que pagar eso sí o sí, si no, no te dejan subir al vuelo. O sea, lo primero que te piden, yo estoy en Argentina y volví ahora en febrero. Yo me volví antes, en realidad, una semana antes de que implementaran esto, porque la medida salió el 29 de enero y cambié el pasaje porque dije, no, era todo muy desorganizado. Entonces me volví, pero tengo amigos que lo hicieron, que tuvieron que volver con la medida ya implementada. Y sí, o sea, tenés que reservar un hotel, pagar todo antemás, y en el aeropuerto te piden toda la información. Si no, no subís al avión. Y si no lo llegás a hacer desde Argentina, cuando llegás a Canadá, te cobran $1.000 la noche de hotel. Y eso se paga de antemano. Y si te quedas un día, te quedas un día. Si te quedas 3, te quedas 3. Igual cuando terminás eso, tenés que hacer sí o sí una cuarentena de, digamos, 11 días más. En tu casa, pero eso en tu casa, responsabilidad en tu casa. Sí, en el caso de que te dé positivo, supuestamente te mandan a una facility de ellos. No sé la verdad si hay que pagar o no, porque la gente que conozco que volvió, o sea, y yo no tuvimos, nos dio negativos. Entonces, no sé cómo es. Supongo que no te cobrarán. Pero no sé, la verdad que no hay muchos casos acá en este momento, están bajando un montón. Sí han implementado mucho la medida en aire, pero no en tierra. Entonces la gente puede seguir entrando por tierra y no te cobran el hotel. Entonces muchos vuelven en auto. Llegan a Buffalo, que es el límite, por ejemplo, acá de Toronto, y entran por tierra. Claro. Y te hago una última. ¿El tema del turismo extranjero está cerrado o pueden ir turistas extranjeros hoy a Canadá? No, en realidad el turismo me parece que nunca se abrió. O sea, yo sigue cerrado. Gente que conozco, o sea, acá es imposible en este momento. Si querés venir, no te dejan, salvo que, o sea, o tenés que tener una visa, o ser residente, o ser ciudadano. De la única manera que puedes venir si no sos ciudadano ni nada es si venís por lo que sería reunificación familiar, por ejemplo. O sea, mi mamá podría venir, por ejemplo, pero no podés, o sea, una mía no me puede venir a visitar. O si venís por negocios, o sea, o algo esencial. Pero tenés que demostrarles a ellos que es esencial. Si no, no te dejan entrar. Está bien. Yo tengo familia en Estados Unidos que, por más de que tengo primos acá, nunca pudieron entrar porque, o sea, las fronteras están cerradas. Y más con Estados Unidos. Muy estrictos. Sebastián, bueno, ¿cómo está el tema? ¿Cómo están viendo? Ya se han disminuido mucho las frecuencias de vuelo. Acá el problema principal me parece que hoy es Brasil, ¿no? ¿Qué pasa con los argentinos que están en Brasil o con los que tienen vuelos programados para las próximas semanas a Brasil? Y cuáles son los controles a su regreso. ¿Cómo está la situación, Sebastián? Mira, Maxi, puntualmente para lo que es la salida de argentinos, Brasil no sería el más problemático. Brasil tiene muy poca frecuencia. Hoy en día el destino con más frecuencia sigue siendo Miami. Hace minutos, un par de horas, envió un comunicado a American Airlines notificando que estaba haciendo una reducción de vuelos, pero que Miami mantenía la frecuencia diaria, con lo cual se sigue entendiendo que Miami es el aeropuerto de entrada de Estados Unidos, pero sí está restringiendo los vuelos tanto a Dallas como a Nueva York. Y también se entiende que esos dos destinos en realidad también tenían baja ocupación ya. Y por eso se entiende que lo que hace American Airlines es, digamos, recortarle esos vuelos que tenían menos ocupación y mantiene la frecuencia diaria de Estados Unidos. Y ahí también lo que vemos es la diferencia entre Argentina y otros países. Estados Unidos tiene cientos de aeropuertos internacionales con llegada de todo el mundo. En Argentina tenemos la ventaja o la desventaja, como le gusta mirar cada uno, de que tenemos solo un aeropuerto hoy en día con ingresos internacionales, que es Ezeiza. Claro. Entonces los controles para Argentina, convengamos que no son tan complicados como para otros países. Claro. Y bueno, esto es lo que están buscando ahora, supuestamente endurecer. Una pregunta para Sebastián. Sí, precisamente, Sebastián, ¿qué está pasando con los vuelos que se reprograman? Por ejemplo, esos que venían de arrastre. ¿Le devuelven la plata al pasajero? ¿Pierden el pasaje? ¿Se embroma la agencia de turismo? Cada compañía tiene distintas políticas. No hay hoy en día una unificación de políticas en cuanto a devoluciones y reprogramaciones. Tiene el comunicado, y vamos a este ejemplo que les di antes de American Airlines, nos informó que muchas de las reservas aún no han sido reubicados los pasajeros. ¿Por qué? Porque no es que
no se va a volar más al destino, sino que se restringen las frecuencias, con lo cual, si un pasajero volaba el día martes a New York y se mantiene el vuelo de los jueves, los van a reubicar en el del día jueves. Obviamente es imposible en este primer momento de la cancelación de frecuencias poder reubicar a todos. Pero bueno, está en ese proceso la compañía. Más allá de eso, y yendo a lo que vos me preguntabas de las devoluciones, cada compañía tiene una política distinta. Hoy lo más complejo es que algunas compañías le dicen al pasajero, ok, la devolución, y se devuelve lo que vos pagaste. Entonces, cuando vos tenés clientes que compraron hace... El año pasado, en enero del año pasado, claro. Tenemos pasajeros que han comprado Maxi hace más de 1 año y medio. Claro. Ahora le devuelven en pesos... Le devuelven en pesos lo que pagaron, obviamente totalmente devaluado, ¿no? Exactamente. Pero bueno. Sebastián, gracias, muy amable. Sebastián Pesati, muchas gracias, Guadalupe Siri, muy amables los dos. Gracias. A ver, completemos esto con el tema de lo que ha hecho el Reino Unido. Está muy duro Boris Johnson, el primer ministro del Reino Unido, con medidas muy duras. Nosotros contábamos que cuando vos regresás a Reino Unido tenés que ir a un hotel, que te tienen ahí 10 días, creo que eran, u 11 días en el hotel, en cuarentenado. Pero ahora acaba de aplicar medidas directamente para los británicos que quieran viajar al exterior, multas directamente. Exactamente, ya no es desalentar como está haciendo el gobierno argentino, directamente son multas para aquellos que sean sorprendidos intentando viajar al exterior sin ser actividad esencial, es decir, sin ser, por ejemplo, ir a hacer, no sé, negocios. Y de hecho, veamos, Maxi, porque no es que están con un problema de contagios elevados. Sí. De hecho, están con una meseta baja, ¿no? En la cantidad de contagios diarios, pero que precisamente quieren evitar que eso cambie y se las nuevas transforme. cepas. Exactamente. De hecho, ellos quieren una cepa, la británica, complicada, pero quieren evitar que este escenario cambie. ¿Cuáles son las medidas? Vos decías, Maxi. Implementan una multa que es de hasta 5.000 libras, 5.000 libras, es decir, casi $7.000 para aquel que salga del Reino Unido sin ser actividad esencial. O sea, que pretende ir a hacer turismo al exterior. Fíjate lo que es eso. $7.000. Ahora hay de todo, ¿no? Porque a Miami, perdóname, a Miami entrás... ¿Vieron la multa? Entrás sin nada, ¿eh? No, pero estamos contando que Estados Unidos está totalmente abierto para el que sea, para que quiera. Estamos contando Reino Unido. Bajás del avión y te vas a la playa y te tomás un... No, pero por eso, Estados Unidos estamos contando de Estados Unidos que está súper... Estamos contando Reino Unido, por eso dije Reino Unido. Está durísimo Boris Johnson con las medidas. Había sido uno de los que al principio planteaba que el COVID no era importante. Obviamente tuvieron un desastre también desde el punto de vista sanitario. Y ahora, cuando están con un nivel de casos, como muestra Damián, que están en una meseta baja, que están ingresando en la primavera y demás, el temor al ingreso de esta nueva cepa, hay una cepa también británica y demás, pero el temor a que ingrese nueva cepa, sobre todo de Europa y demás, lo lleva a aplicar estas multas. Multas de $6.900, 5.000 libras a turistas que viajen al exterior. Si vos viajaste al exterior y declaraste otra cosa. Claro, que fuiste a hacer negocios, por ejemplo, o que por una razón de fuerza mayor fuiste a visitar a tu mamá que está en Madrid. Es decir, te encarecen $7.000 el viaje. Es decir, hay el incentivo de precio, mirá cómo juega. Está bien, andate, pero tenés que pagar una multa de $7.000. Obviamente para gente que tiene mucha guita no pasa nada, pero es una multa fuerte para desincentivar los viajes al exterior. Solo permiten viajes esenciales o por fuerza mayor, las restricciones hasta el funcionarán 30 de junio. Hasta el 30 de junio, hasta el 30 aparte. de junio. Se están previendo. No es que 2 semanas. Toda la primavera prácticamente. Sí. Muy fuerte. Bueno, ahora vamos a contar qué está pasando en Chile también, donde vienen vacunando muy bien. Viene muy fuerte la vacunación en Chile. Creo que es el país de Latinoamérica que más ha vacunado en relación a su población. Ya han vacunado más del 25% de la población. Más del 25%, sí, claro. Para que sea una idea, Argentina lleva vacunado el 6% de su población. Chile el 25%, con otra vacuna, es cierto, pero viene muy rápido. Y pese a eso, está con un récord de casos Chile, en relación a lo que es, creo que están 6.000, 7.000 casos diarios, que para Chile es muchísimo. Y por eso el jueves van a cuarentena
más de la mitad del país. Endurece una cuarentena que ya existe, pero ahora se hace muchísimo más estricta. Exactamente. Contás ahora lo de las tarjetas de crédito, ¿ok? Sí, claro. Bueno, ¿qué está pasando con las tarjetas de crédito, con los pagos mínimos en la tarjeta? Cada vez hay más gente que tiene problemas para pagar la tarjeta, se le arma una bola de nieve de la deuda, entonces acá vamos a contar que ese proceso entre que no podés pagar la tarjeta y tenés un gran problema con el banco, que hace que te endeudes a años. Bueno, ahora vamos a contar cómo se sale de esa situación donde empezás a hacer una bola de nieve con la tarjeta de crédito pagando el mínimo. Está Gustavo Grocopatel, que es empresario en el sector de la soja. En algún momento lo han llamado el rey de la soja, digamos, porque tenía producción de las más importantes de Argentina. No sé si sigue siendo el principal productor de soja en la Argentina, pero ahora está en Uruguay, porque está con residencia en Colonia, creo que desde el año pasado. Gracias, Grocopatel, por atendernos, muy amable. ¿Qué tal? Un gusto saludarte, Maxi. Bueno, igualmente, ahí vi que está bastante crítico, bueno, ya desde dónde está hablando, digamos, se fue de la Argentina, ¿por qué motivo? Bueno, hace años que estoy viviendo parte de mi tiempo acá en Uruguay, hace unos 5 años, y a raíz de la pandemia, yo soy diabético, bueno, busqué algún lugar más tranquilo para pasar la cuarentena, así que me vine a vivir acá y las cosas que han pasado en relación a que uno puede ahora seguir trabajando, desarrollando sus negocios desde su casa, han hecho que, bueno, que tome un poco también la decisión de estar más tiempo aquí. Claro, es interesante el punto. Bueno, primero la aclaración que me dice que hace ya 5 años que viene haciendo el doble domicilio, viviendo en Uruguay, que no es desde el año pasado. Pero el otro punto, digamos, ¿usted conserva los negocios en la Argentina o no solamente se fue a vivir a Uruguay, sino que trasladó los negocios que tenía en la Argentina al Uruguay? No, yo tengo todavía una compañía de la cual soy accionista en Argentina. Lo que estoy haciendo es trabajando en Uruguay para actividades que desarrolla la compañía fuera de Argentina. Por ejemplo, uno de los trabajos que yo venía haciendo y que ahora lo estoy haciendo un poco más es el tema de consultoría internacional. Y desarrollos tecnológicos y demás. ¿Y cómo está viendo la realidad desde Uruguay, la realidad de la economía argentina? Bueno, creo que como todo el mundo, ¿no? Con preocupación, con ganas de que se resuelvan un montón de cuestiones que están pendientes. Argentina tiene un problema estructural de competitividad en su economía que hace que no podamos exportar, que no podamos producir bien, que haya desequilibrios externos e internos. Bueno, tratando de ver de qué manera esto se puede mejorar, si podemos dar vuelta a la página, ¿no? Desde hace décadas en Argentina vamos aumentando el porcentaje de pobres y las complicaciones. Ahora, así que bueno. No, me refería, digamos, porque ahí vi que ha hecho algunas críticas respecto a lo que es un clásico, digamos, la visión que tiene el gobierno respecto al campo y el rol dentro de la política económica del sector agropecuario. Pero le preguntaba en términos de cómo está viendo un poco también el rumbo de la política económica, si entiende que hay un plan detrás de lo que estamos viendo, si cree que el gobierno está tratando de ordenar un poco la situación en la negociación con el Fondo Monetario, o si cree que es un poco lo de siempre, digamos, y que entra un nuevo gobierno, dice déjame que yo la soluciono y se está hundiendo cada vez más. Mira, yo lo que creo, Maxi, es que la Argentina necesita una serie de transformaciones en muchos temas y esas transformaciones son sistémicas, son todas en su conjunto, no hay una sola que pueda resolver el problema y en la medida que estamos peor cada vez se necesita más profundidad en esas transformaciones. Me parece que para hacer esas transformaciones se requiere un acuerdo también amplio
que trascienda a los partidos políticos y es un acuerdo más de largo plazo. Y esas cosas todavía no las estamos viendo, ¿no? Ni en este gobierno, ni en el anterior, ni las estamos viendo desde hace muchas décadas. A ver, Carlos, una pregunta. Sí, hizo una declaración puntual, Gustavo, donde manifestaba que el gobierno argentino no entiende lo que el campo le puede dar al país. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Que se hace como un autoboicote el gobierno pegándole al sector que más divisas genuinas genera? ¿Qué quiso decir con esto? No, no me refería exactamente a eso. Yo creo que no hay dimensión de lo que la agroindustria y el sector como ecosistema en su conjunto puede darle al país en términos de divisas, empleo y un montón de cosas más. Entonces, yo creo que hay como una creencia de que el sector está, que es importante, pero no le pidamos muchas más cosas porque digamos, no va a poder dar o ya dio todo lo que tenía que dar. Y me parece que ese es un error porque el sector agroindustrial tiene una cantidad enorme de oportunidades en Argentina de desarrollo, no solamente produciendo más materias primas, sino transformando materias primas en productos de mayor valor agregado, creando digamos, una más diversidad en el portfolio exportador y en el portfolio productivo, integrándose al mundo de distintos lados. Obviamente que no es lo único y lo que va a salvar a la Argentina, pero es un tema realmente muy importante y es una oportunidad que está porque sabemos cómo hacer las cosas, sabemos qué hay que hacer y el mundo las está demandando. Me parece que no hay conciencia en general de todo este aporte que el sector puede dar. Y entonces, a partir de que no hay conciencia, las políticas hacia el sector son políticas que restringen esta posibilidad de desarrollo. No solamente desde el punto de vista impositivo, sino desde el punto de vista regulatorio, sino desde el punto de vista de la integración al mundo. Por ejemplo, el acuerdo Mercosur-Unión Europea podría ser uno de los casos, ¿no? Es decir, ese acuerdo posibilitaría a Argentina vender productos con más valor agregado y por lo tanto generar más empleo, más mano de obra dentro del país. ¿Considera que sí ha cambiado un poco el tono, digamos, de lo que fue el último gobierno de Cristina, de confrontación muy fuerte con el campo? Tengo entendido acá han hecho reuniones con el Consejo Agroindustrial, con la mesa de enlace, han planteado digamos que iba a haber una ley para incentivos agropecuarios, para dar un marco para el sector. Digamos, ¿que hay otras señales o en el fondo está el problema este que mencionan? Y yo no me refiero un poco a esto que es más superficial, ¿no? Me refiero a algo más profundo, ¿no? Que es el paquete de políticas públicas y de dirección estratégica de la Argentina para que el sector pueda desplegar todo su potencial, ¿no? Nosotros, te doy un ejemplo, Maxi, hoy justamente es un día muy importante para nosotros porque estamos lanzando una plataforma digital en el campo que va a permitir la utilización intensiva de inteligencia artificial en la gestión agrícola. El caso es que los proveedores, los que han desarrollado esta tecnología, son profesionales de la Universidad de Tandil y de empresas que están radicadas en el interior de la provincia de Buenos Aires. Es decir, que el campo genera empleo y ocupación y valor agregado más allá de lo que fue tradicional. Si nosotros logramos potenciar eso, expandir eso, incorporar las nuevas tecnologías al campo, bueno, vamos a generar un ecosistema mucho más amplio, con empleos de calidad y con sustentabilidad, porque el campo no requiere subsidios o no requiere algún tipo de intervención especial. Es decir, tiene todo para dar recibiendo muy poco, ¿no?
Una chiquita, aprovechamos que está Gustavo. Hay mucha expectativa con los dólares que pueden entrar de la soja, una soja arriba de los 500 dólares. Pero la pregunta que quería hacerle, ¿hasta cuándo la soja arriba de los 500 dólares? No, y si va a haber una producción como se espera que haya, porque a mí me dicen que hay una sequía muy grande en la pampa húmeda. Por ahí tiene información calificada, Grobo. No, está buena la pregunta, porque en general la noticia siempre es cuánto vale la soja, es decir, el precio, pero nadie habla de la cantidad. La soja puede subir, pero si no tenés soja no puedes aprovechar la oportunidad. Es P por Q, como dicen los economistas. No, pero a ver, el Q estamos usando la estimación de la Bolsa de Rosario, que ajustó la estimación que tenía originalmente de 49 millones a 45 millones de toneladas. No sé cuál es la estimación que tiene usted. No, yo me baso en esas estimaciones y hay estimaciones privadas que hoy también dicen que va a ser menos. Que hablan de 42, 43. Ah, bueno, está bien. Sí, pero digamos, es porque no se sabe muy bien el impacto de la sequía todavía hasta que no se empiece a cosechar. Pero bueno, sí, vamos a tener una cosecha que va a ser mucho menor a la esperada, con un precio mucho mayor al esperado. Y también es una advertencia. Nosotros tenemos que preocuparnos por aumentar la producción, por usar tecnología. Los precios van y vienen, hay volatilidad y uno nunca puede predecir exactamente cuál va a ser el precio. Ahora estamos viviendo un precio muy importante, muy alto, debido justamente a condiciones de problemas en la oferta como la que tiene Argentina, y a una condición especial que se dio este año de demanda por parte de China. Claro. Eso puede ser que siga, si es que la sequía de Argentina, Brasil continúa en Estados Unidos, no lo sabemos, puede ser que no y los precios bajen, puede ser que China siga comprando mucho o puede ser que China reduzca la velocidad de compra. Pero bueno, en fin, diría yo, enseñanzas. Primero, que es un producto altamente demandado en el mundo y va a seguir siendo demandado. Segundo, que hay que aumentar la producción en Argentina, hay que aumentar la productividad, hay que usar más tecnología. Las políticas que tenemos son antitecnología y antiproducción. Y que, digamos, hay que aprovechar los momentos de bonanza, como pueden ser estos, para diversificar la matriz productiva a través de la inversión en productos de más valor agregado o de transformación de las materias primas, cosa que no estamos haciendo. Está bien. Grobo Patel, gracias. ¿Se vacunó ahí en Uruguay? Sí, acá en Uruguay mucha gente se ha podido vacunar. ¿Se pudo vacunar? ¿Cómo fue? ¿Le dieron el turno por una aplicación? ¿Fue a algún lugar de vacunatorio sin turno? No, acá es todo por turno y a veces te toca y en general toca rápido porque es muy poca la población de Uruguay. Claro. ¿Se vacunó con qué vacuna? La China. ¿Con la vacuna china, la primera y segunda dosis o la primera dosis recién? Me di la primera dosis y la semana que viene la segunda. Ah, perfecto. Claro, sí, está muy acelerado el programa de vacunación ahí en Uruguay. Gracias, Gustavo, muy amable. Un abrazo, adiós. Ahí estaba Gustavo. Mirá, fíjate un datito, 2015-2016 se cosecharon 60 millones de toneladas de soja. Sí. Y hoy estamos hablando de entre 40 y 45. Es mucho la caída. 60 millones. En la última época de Cristina. ¿Y cuánto de trigo había en el 2015-2016? ¿Cuánto hay ahora? No, bueno, había mucho menos de trigo porque habían cerrado. Bueno, por eso la idea era que no fuera solo eso. Digo, ese si se quiere, es algo que ha sido positivo de la política agropecuaria del anterior gobierno, que justamente se dieron incentivos para que no sea solamente soja. Para que no sea soja. Lo que estamos hablando es otra cosa. Digamos, en la coyuntura, la estimación inicial, 49 millones de toneladas de soja, los cálculos que hacíamos, de cuántos dólares adicionales tendremos el año pasado. Nosotros ya contamos esta semana que se había ajustado a 45 millones la estimación de la Bolsa de Rosario y eso nos daba 5.500, 6.000 millones de dólares más que el año pasado. Si se va ajustando la cantidad, es decir, el Q, la cantidad de la cosecha de este año a 42 millones, bueno, habrá que serán 5.000 millones y así vamos bajando
y esto no depende de nada en particular, sino de la sequía. Esto se va extendiendo y hay que ver cuánto compensa el precio, porque si Argentina es el tercer productor mundial, si tiene menos producción, eso también sostiene los precios. Si esto se extiende a Brasil y a Estados Unidos, también va a sostener los precios. ¿Querés contar el tema tarjetas de crédito? Sí. Sí. Bueno, claro, uno de los beneficios que se habían dado durante la pandemia era la posibilidad que gente que no pudiera pagar la tarjeta tuviera 3 meses de gracia y después 9 cuotas. Pero bueno, esto se terminó en el mes de diciembre y lo que está empezando a pasar en los bancos es que justamente desde diciembre hasta acá hubo mucha gente que no pudo hacer frente a los vencimientos de la tarjeta y eso lo que provoca es un efecto bola de nieve, se hacen deudas impagables y para tener en claro, digamos, lo importante que es darse cuenta rápidamente de cuando uno no llega a pagar o paga solamente el mínimo, esa bola de nieve se puede hacer justamente una deuda tan grande que tenga que estirarla durante años. Trajimos un caso para verlo directamente, justamente con algo práctico. Bueno, trajimos un caso real de una persona, en realidad de una familia, que tuvo en el mes de diciembre, vamos a la placa ahí ya con el ejemplo, consumos por 78.000 pesos, tenía que un pago mínimo de 10.000 pesos. El pago mínimo es el 10% de los consumos del mes, más las cuotas que vengan de antes, más los pagos en dólares. Pero bueno, acá este es el caso. 78.000 pesos en diciembre, pago mínimo de 10.000. Esa familia, esa persona no pudo pagar más que el pago mínimo. Pagó 10.000 y tiró todo para el mes siguiente, para enero. ¿Qué pasó en enero? Bueno, en enero tenía que pagar lo que no pudo pagar en diciembre, más la tasa de interés, más los consumos de enero y un pago mínimo que justamente, como no pudo pagar, se le hizo más grande. Los consumos más la deuda fueron de 128.000 en enero, el pago mínimo saltó a 14.000. Vamos a la siguiente placa, porque en ese mes de enero también dijo, puedo pagar, pero el mínimo, tiro todo para adelante. Bueno, en febrero los consumos más las deudas se hicieron de 189.000 pesos, el pago mínimo de 35.000 y en febrero dijo, bueno, voy a pagar el pago mínimo. Pagó 35.000 y pasó para marzo. Y mirá, en marzo, en este mes... En marzo no dio nada, pues se suicidó el deudor. El consumo más la deuda ya era 255.000 pesos, habíamos arrancado con 78.000 y un pago mínimo de 100.000. Bueno, acá fue cuando fue al banco esta persona, y el propio banco se comunicó con la persona y le dijo, mira, te voy a ofrecer, y acá está la cuestión, una salida, una solución, entre comillas, que fíjate cuál es la solución. La solución es patear para adelante durante 3 años esa deuda que se le armó a través de un crédito personal que claro, que tiene una tasa de interés más baja que la de la tarjeta. La tarjeta tiene un costo financiero total del 70%, el préstamo personal del 52%, pero acá, digamos, vamos al ejemplo de cómo queda la solución, digamos, el crédito. A 36 meses le queda, por esa deuda que se le terminó armando, una cuota de 5.510 pesos, con lo cual dentro de 3 años va a terminar devolviendo el doble del endeudamiento que tiene ahora. Pero ¿cuál es acá el concepto es, antes que la tarjeta se haga impagable, lo que conviene todo hacer... Todo esto termina devolviendo 200.000 pesos de la deuda. Pero todo esto comenzó, recordemos la primera placa, porque después si no se entiende, todo esto comenzó... Con 78.000 pesos. Todo esto comenzó cuando el tipo dijo, bueno, me llegó, consumí 78.000 pesos y tengo un pago mínimo de 10.000. Si ese día tenés el pago mínimo de 10.000, bueno, está bien, si no tenés nada en la cuenta, pagará los 10.000. Pero al día siguiente tenés que salir a buscar para llegar a cubrir esto antes de que llegue el otro mes, el otro resumen. Entonces vos podés seguir pagando, vos en el home banking vos podés seguir pagando el día siguiente, a los 5 días, y vos tenés que tratar de encontrar de donde sea el dinero para cubrir esto, porque si llega el otro mes, se va haciendo una bola de nieve impagable. El pago mínimo termina siendo impagable
y mucho más la deuda que se va acumulando. Bueno, la morosidad en las tarjetas de crédito, de hecho, está creciendo. Venía de niveles muy bajitos, ahora, digamos, ya tenemos un 5% de gente que no puede pagar la tarjeta y que los bancos, como están viendo muchos ejemplos de esto que estamos comentando desde diciembre para acá, los bancos ya empezaron a comunicarse tempranamente con los clientes con problemas y antes de que se arme la bola de nieve, al segundo mes que ve que pagó solamente el mínimo, bueno, le dan en la vía de escape a través de un crédito personal a una tasa de interés más baja, pero sobre todo además una cuota que queda fija y sobre todo durante los próximos años. Y sobre todo porque es cierto que el gobierno trató en medio del derrumbe económico darle una ayudina al consumo con las 12 cuotas, las 18 cuotas, el ahora 12, el no sé qué. Pero todo eso va contabilizando en la tarjeta. Y va quitándote el límite de compra y después te va sumando en el pago mensual de la tarjeta. Cero que estás pagando ahora. Entonces, si la gente te está comprando todo en cuota porque cree que eso te lo va a licuar la inflación, sí, te lo va a licuar la inflación si vos tenés una capacidad de compra hoy para pagar el total de la tarjeta cuando te llega. Si vos no tenés esa capacidad de compra y te endeudaste con las 12 cuotas, las 18 cuotas, y cuando llega el primer resumen de la tarjeta no podés pagar y tenés que pagar el mínimo, sonaste. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Recortar tus gastos. No sigas comprando más todo en cuota y lo que sea, porque se termina haciendo una bola de nieve que ahí sí es totalmente impagable. Hay que sacar un crédito personal en todo caso para postergar esa deuda. Claro, pero terminás endeudado con el banco a una tasa altísima, tasa del 52%. Sí. Exactamente. Una situación muy compleja. Por eso, Maxi, lo último, los bancos lo que están haciendo también es o mantener constante o bajar los límites de compra apenas ven que un cliente justamente no puede pagar. Bueno, vamos a la tanda. En YPF siguen poniendo la energía en donde importa porque acompaña a las y los trabajadores de la educación en la vuelta a clase. Personal educativo y pagás con la app YPF, accedes a un 15% de descuento en combustibles, servicio de escaneo gratis en boxes o un café con leche y una medialuna gratis, una en las tiendas full. Tanda, ya volvemos. Pero para ¿quién filtró la foto? Bueno, aparentemente Patricia Bullrich, lo que dijo Bullrich... Ella reconoció que la filtró. Dijo que fue un error del equipo de comunicación, que la foto... Ella se la mandó el print screen, mandó la captura de pantalla a su equipo de comunicación. Aparentemente fue así. Y su equipo de comunicación... Tardó en reconocerlo porque parecían chicos, ¿viste quién fue? Sí. Cuando te mandás una macana en el colegio, decían, me parece que Negri, le echaban la culpa a Negri, bueno, finalmente... Y la preocupación de Patricia era básicamente mostrar que Larreta no estaba. Y bueno, no se ve, ahí está el despacho vacío. Que el despacho vacío, claro. Patricia Bullrich, que está en la interna feroz por quien tiene la candidatura en la ciudad, ahora en las listas en la ciudad y en el 2023. Con Larreta hace la captura de pantalla para mostrar que Larreta no participaba del Zoom. Justo en ese momento. Claro. Y justo aparece Macri en la cama con Juliana Aguada. Bueno, pero que ya estaba en esa situación Macri. Digamos. Bueno, amén de lo de Macri, que es anecdótico si querés, hubo otras discusiones también en el Zoom de Juntos por el Cambio. Una de ellas tiene que ver con algo que vos hablaste con Patricia Bullrich, creo que fue esta semana, ¿no? Aquí en el programa. Que claro, una facción de Juntos por el Cambio, diputados del PRO, impulsados por Patricia Bullrich, salen con un proyecto de ley, no es que salen a decirlo en los medios, con un proyecto de ley pidiendo que se habilite la compra de vacunas a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires. Parece que Rodríguez Larreta tiró de las orejas a Patricia Bullrich en el Zoom y dijo, eso es inviable, eso va al fracaso, dejémonos de joder con esto. Mauricio Macri acompañó la tesitura de Rodríguez Larreta y ahí se provocó cierta tensión vinculado al tema vacunas. Después, vinculado a la interna radical, tuvieron un chisporroteo ahí Martín Lustó y el presidente del radicalismo, el mendocino Cornejo. Hasta ese momento todavía no se había terminado de definir quién había ganado la interna en la provincia de Buenos Aires y fue un motivo también de tensión. Después hablaron de la justicia, ahí están los Lilitos, vos sabés que Lilita no participa del Zoom, pero está Juan Manuel López y Maxi Ferraro, que insisten con los temas judiciales también en prestar atención por esta batalla judicial que se viene con el nuevo ministro de Justicia. Bueno, pero para ponerlo simple, a ver si está mal decir esto, digamos, que Macri, bueno, hay que ver si construye para el 2023, Patricia Bullrich quiere construir para el 2023. Y para este año también. Larreta quiere ser en el 2023 candidato a
a presidente y Lustó quiere ser jefe de gobierno si Larreta le da la sucesión. Sí. Que podría ser el armado, Lustó en la ciudad, Larreta candidato a presidente. Sí, pero ojo que no la tienen fácil, porque del otro lado está Macri, Patricia Bullrich. Ahora Lustó no se conforma, fácil, Lustó, viste, estuvo ayer, no se conforma nada más con ser el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Está jugando a largo plazo en un armado mucho más grande. Fíjate que se mete en la interna en Córdoba, en la interna en la provincia de Buenos Aires. Tiene al Coti Nocilia como el principal operador atrás. O sea, Lustó quiere un proyecto de radicalismo con una vocación de poder más fuerte. Es un paso, dicen en su entorno, la jefatura de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahí está la interna de Juntos por el Cambio. ¿Tenías algo, Gordito? Sí, Máximo, hemos hablado de Reino Unido y de Chile, la situación epidemiológica. También Alemania, hoy decidió Angela Merkel medidas muy fuertes, restrictivas, ante lo que ya están entendiendo que es, digamos, una posible tercera ola. ¿Qué decidieron, Maxi? Que van a hacer un confinamiento para evitar que haya turismo en Semana Santa. Prohíben reuniones familiares, servicios de culto, no van a poder salir de su casa, van a hacer solamente abrir los negocios esenciales y de hecho también se estableció a partir de ahora el PCR, el test de PCR obligatorio para todos aquellos que ingresen al país, medida que de hecho le costó a la propia Merkel, que no quería tomar restricciones tan fuertes, pero tuvo que decirlo esta mañana. Vamos a la tanda, ya está llegando Mauro.